La vida transcurre demasiado rápido para nosotros los terrícolas y por eso este tipo de noticias tan importantes es un verdadero hito para el resguardo de los sistemas que están más allá de las aguas de cada territorio nacional. Es tan relevante, hemos decidido profundizar en este programa especial de Futuro 360 para comprender el alcance y también los pendientes. Siempre hacemos una lista de los pendientes porque en medio de una crisis climática, si uno no hace la lista de los pendientes, ¿cómo se va a salvar? Hoy queremos tener una conversación en profundidad con especialistas en esta materia, actores que han estado involucrados directamente en esta negociación que ha tardado años, 2 décadas, decía Naciones Unidas cuando ya se logró finalmente este acuerdo. No solo es relevante por lo que ocurre a nivel de las aguas de alta mar, sino cómo ese impacto finalmente también trae beneficios para nuestras aguas más directas, ¿verdad? Porque todo está conectado, lo sabemos, estas líneas que hemos trazado los humanos son líneas ficticias que los ecosistemas no tienen. Hoy estamos con Cristian Laborda, abogado y consultor internacional en Derecho del Mar, y también con Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Primero que nada, ustedes están acostumbrados, me imagino, a esta sensación como de inmortalidad del cangrejo, de que las cosas a veces van demasiado lento, pero a diferencia de nosotros, las personas, ustedes entienden por qué van demasiado lento. Y por lo mismo, primero quisiera saber qué les pasó con este tratado. Ya veníamos de una derrota en el último intento en agosto de que se lograra este acuerdo de alta mar y finalmente aquí se lo esperaban y cómo lo recibieron. Así muy en la personal. Cristian, parto contigo. Bueno, Paloma, primero muchas gracias. Es la segunda vez que estoy con ustedes y agradecer al programa por tratar este importante tema. El impacto que ha tenido mediático, sin lugar a duda, que llama la atención. Y también la mención a los 20 años. La mención a los 20 años viene porque el proceso completamente inicial comienza por ahí, por el 2013, en un foro de Naciones Unidas donde se tratan algunos temas que pueden ser tendencia. Y la negociación comienza hace 10 años atrás con un proceso de PrEP-COP, donde los estados comienzan ya a delinear lo que tenemos en definitiva hoy en día, un tratado para gobernar estas 4 importantes materias que son, como decía la nota, las áreas marinas protegidas, el impacto ambiental, pero también, no menos importante, los recursos genéticos marinos y la cooperación en transferencia tecnológica y tecnología marina. Vamos a entrar ahí, pero quiero saber cómo te sentiste, pues, Cristian. No, fue un triunfo obviamente de cientos y miles de personas. En lo personal me tocó trabajar cuando estuve en la Cancillería como jefe de Océano, desde la perspectiva del Estado, del gobierno en ese momento, pero estos son procesos y obviamente después desde la perspectiva de la sociedad civil, créeme que el hecho de que el High Seas Alliance, por ejemplo, que son 50 y tantas organizaciones, hayan trabajado en conjunto durante todo este periodo. Es un milagro, dices tú. Absolutamente, porque desde los egos a las dificultades financieras y de las diferentes posiciones, sin lugar a duda que es un triunfo muy, muy importante para avanzar en este tema de la regulación, pero sobre todo para también contrarrestar un problema que tenemos en conservación, que es que cuando tú vas al mar, tú ves la playa, no ves la riqueza de biodiversidad. Claro, la profundidad. Y cuando vas al alta mar es muy difícil para un ciudadano de a pie llegar a esos lugares y por lo tanto este tratado viene a ayudar a esa tarea. Sí, de hecho por eso citaba nuestra condición de terrícolas, ¿verdad? Que estamos aquí como tan amarrados a esta tierra y a veces tan condicionados por problemas no necesariamente tan grandes como este que tenemos en torno al cambio climático. Julio, primero quisiera saber cómo ha sido para ti, porque además tú has sido parte de distintas instancias, la COP entre ellas muchas veces, y por lo tanto también de muchos fracasos en esos procesos, o esa misma sensación del día de la marmota que citaba al inicio, ¿no? Claro, o sea, el multilateralismo tiene de dulce y de grasa, o sea, no siempre nos va bien en el multilateralismo. Pero yo diría que a medida que vamos avanzando en la construcción de una gobernanza global, no solamente del océano, sino que también todos los temas ambientales, el cambio climático. Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que estamos hablando de desafíos que nadie puede resolver por sí solos. Y por lo tanto es el interés de todos, incluso de los más grandes, tener plataformas comunes y soluciones que sean creíbles y que sean efectivas. Y bueno, la adopción de este acuerdo de alta mar sin duda es uno de esos momentos
lindos, emocionantes, digamos, de... Sí, veíamos a la presidenta que claro, realmente se emocionó, no era para más, ¿no? De Singapur, muy flemática ella, muy seria, con su sentido del humor tenía también en las sesiones, pero ese quiebre que se produce al final no era lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en ella. Y además eso se da por una situación que pasa mucho en estos acuerdos que son legalmente vinculantes. Me pasó a mí cuando yo estuve en el Acuerdo de París y en otros, que uno ve que hasta el último minuto hay diferencias muy profundas y diferencias de opinión y posturas muy cerradas. Y sin embargo, en un momento mágico, tal vez del multilateralismo, se resuelven en el último momento y explota esta satisfacción de tener un acuerdo que nos va a tener trabajando por muchos años. Claro, hay algo bonito del multilateralismo que de alguna forma nos conecta con lo que ha llevado a la especie a la evolución, ¿no? Con las mejores aptitudes de la corteza prefrontal, logramos ponernos en el lugar del otro, logramos llegar a acuerdos, logramos salir de los egoísmos. Es difícil. Y por eso también nosotros en la nota citábamos una entrevista que tuvimos con Sir Partha Dasgupta, porque él decía, el cambio climático es muy parecido, no sé, a la Europa de posguerra, o sea, a la Segunda Guerra Mundial y a los aprendizajes que tuvimos en ese momento, y en ese momento esa guerra y ese impacto fue tan fuerte y tan doloroso y tan común para la humanidad que logramos organizarnos en la ONU, ¿no? Bueno, hoy tenemos un impacto, una profundidad y una gravedad tan grande que deberíamos poder organizarnos para distribuir que es el bien común. Por eso poníamos esa cita. Me parece muy interesante el paralelo que él hacía durante esa entrevista, la profundidad del problema. Ahora, me encantaría avanzar un poco más en detalle. Hacíamos esta distinción de que va a ser legalmente vinculante. ¿Qué significa eso de la forma más sencilla posible para un humano como nosotros? Ustedes dos están en otra categoría, entonces por favor solidaricen en el fondo. Se pueden complementar, interrúmpanse y esas cosas. No, yo diría que el hecho de que sea legalmente vinculante es que es una obligación para los estados. O sea, los estados se comprometen a cumplir con el tratado, digamos, con las disposiciones, con lo que establece en términos del bien común que señalábamos anteriormente. En este caso, en una área donde los estados tienen algunas libertades, pero también tienen algunas obligaciones. Entonces, la tragedia, esto que siempre se dice de los comunes, aquí cobra realidad. Y claro, hay mecanismos para hacer cumplir eso también obligatoriamente, estamos de acuerdo, pero ese yo siempre pienso que es el fallo del multilateralismo. Cuando tenemos que recurrir a estos tribunales, a esta resolución de controversia, es porque ha fallado la posibilidad de llegar a un acuerdo que justamente pueda balancear los intereses. Sabemos perfectamente que eso pasa todo el rato, y por lo mismo me encantaría llevarlo a un ejemplo en específico. Por ejemplo, tenemos un proyecto que tiene impacto en alta mar, una gran pesquería o un nuevo proyecto minero submarino. ¿Qué tiene que hacer ese proyecto y si incumple, qué le pasa? ¿Y quién tiene que pedir su justicia? Sí, bueno, pero tal vez la pregunta es positiva para decir lo que este acuerdo no es, porque este acuerdo no tiene facultades para generar espacios de ordenamiento pesquero. No puede ordenar la pesca. Porque para eso la misma Convención del Mar se negoció un acuerdo de Nueva York que mandata la creación de organismos regionales de ordenamiento pesquero. En Chile tenemos la famosa OROP-PS que organiza ese ordenamiento pesquero en el Pacífico Sur. Y lo mismo pasa un poco con el tema de la minería submarina. Porque la minería submarina está gobernada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es otro de los acuerdos de implementación de la CONVEMAR. Entonces, solamente para hacer ese punto, porque el acuerdo de alta mar no va a poder regular todas las actividades. No digo que lo regule, pero si algo se incumple, porque si el acuerdo plantea, podríamos revisar de hecho parte de las líneas del acuerdo, que va a ser posible para las partes tener una evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas relacionadas con los océanos. Así es. Ya, si esa evaluación no se hace, nosotros vamos a poder legalmente citar este acuerdo como una razón para llevar a la justicia a esa empresa, por ejemplo. O sea, yo creo que el acuerdo mismo tiene mecanismos para su propio cumplimiento. Ya. Y si yo quiero que el acuerdo de alta mar establezca o apruebe una área marina protegida, por ejemplo, en alta mar, que eso sí está regulado, la parte que propone esa medida de conservación
va a tener que hacerlo a través de un procedimiento que también está descrito en el acuerdo. Y ese acuerdo y ese procedimiento incluye consultas con otros países, incluye consultas con grupos de interés, con pueblos indígenas, de acuerdo a lo que sea apropiado. Y, por supuesto, también tiene que presentar los informes de impacto ambiental y una serie de cosas que hacen que son elementos necesarios para que la COP, es decir, el conjunto de países que ya sean parte y hayan ratificado el acuerdo, adopten la decisión de tomar, de imponer o de establecer un área marina protegida en alta mar. Mira, desde toda mi ignorancia, la intención de esta pregunta es saber ¿cuán real y cuál ejecutable va a poder ser este acuerdo para la protección efectiva de los océanos? Y ahí me encantaría que ustedes transitaran entre su conocimiento académico y su carrera, pero también nos ayudaran a mirar desde la urgencia climática, desde la ciudadanía, cuán efectivo y cuán buena es esta herramienta, ¿no? Yo creo, Paloma, que efectivamente, tú lo mencionas, es una herramienta, es decir, el acuerdo en sí mismo no es un objetivo, ningún acuerdo lo es, sin perjuicio que tiene objetivos al cual debe transitar. En relación a lo que tú planteabas de cómo los ciudadanos pueden evaluar esto, pongamos un caso concreto. Mañana se quiere establecer una plataforma que va a extraer gas del fondo marino. Y si esta plataforma de gas se instala por otro país o por una empresa que no tiene relación con Chile en la alta mar, obviamente que va a haber todo un mecanismo en el cual se debe llevar adelante la evaluación del impacto ambiental, que es evaluar el posible daño que se pueda producir en el ambiente marino. Eso es la evaluación del impacto ambiental. ¿En base a qué? A una serie de parámetros y elementos. Entre los pendientes, uno de los pendientes, no cabe duda, muchos países conservacionistas apoyaron que como el alta mar es un bien común global, fuera la COP de las partes la que decidiera si esa actividad puede ser aprobada o no en virtud del resultado del impacto ambiental. Eso obviamente el norte global se opuso y se tuvo que ir morigerando hasta llegar a un equilibrio en el cual, bueno, se perdió esa batalla, pero que el acuerdo tenga un rol. Y por lo tanto eso es muy importante para los países pequeños como Chile en términos de la actividad que se desarrolla en alta mar. En estos momentos, si esa plataforma se lleva adelante, Chile simplemente podría tratar de hacer gestiones bilaterales porque no hay un acuerdo, no hay una plataforma donde ir a hacer este reclamo. Con el acuerdo, como decía Julio, Chile podría solicitar los informes, pedir que se haga el impacto ambiental y por lo tanto ver las conclusiones y hacer una revisión de pares dentro del acuerdo a través de los mecanismos. Ya, o sea, si bien no se logró lo que se habría esperado, que es como en el fondo un mecanismo mucho más severo para esa evaluación, que era lo que se estaba buscando, sí se logra una manera para poder ir a plantear un punto, ¿no? Y eso ya establece una manera. Ahora, me encanta la distinción que hiciste respecto del norte global, porque el norte global es muy entusiasta al momento de las declaraciones, pero es poco concreto al momento de los acuerdos. En todas las negociaciones climáticas. Y también esto tiene que ver con que el norte global maneja y disfruta de la mayoría de los recursos que surgen de estas exploraciones, iniciativas, patentamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo han visto ustedes en el tiempo que si esa actitud ha empeorado, ha mejorado, se han puesto más generosos? Porque necesito tener una distinción y una perspectiva de si esto se va a poner peor, porque la crisis de Ucrania y etcétera, ¿no? Los desafíos que hoy día tiene el mismo escenario internacional, no sé si nos anticipan un escenario más generoso a futuro. Bueno, yo vuelvo un poco al comentario que hacía antes. Yo creo que el cambio climático, la conservación de los ecosistemas, la triple crisis de la que todo el mundo habla, yo creo que se ha transformado cada vez más en problemas que afectan a todos. Y todos tenemos el interés de contribuir a resolver. El tema, por supuesto, es que hay distintos pesos y hay distintas capacidades y hay distintas responsabilidades para financiar el esfuerzo que significa transitar hacia un mundo libre de cambio climático, libre de contaminación y con una biodiversidad recuperada. Eso es un cambio de civilización que va a requerir de muchísimo dinero y muchísimas inversiones.
Y en ese esfuerzo, por supuesto, hay distintas perspectivas. Y por supuesto, lo que llamamos el norte global, sin duda lleva una carga mayor en cuanto a liderar ese cambio y esa transición. Y los países que estamos en el sur global, aunque no existe una categoría reconocida en Naciones Unidas como tal, pero los que estamos en ese lado de la balanza, sin duda vemos con preocupación la lentitud con la que se avanza, y nos sirve justamente esa tensión para empujar para que los cambios sean más rápidos y de acuerdo a los intereses de los más afectados por esta triple crisis. Esto de entrevistar gente diplomática o abogada, ¿va para bien o va para mal? ¿Tú lo ves mejor o lo ves peor? Yo no puedo sino ser optimista. O sea, si yo no fuera optimista no estaría en esto. Y la verdad es que yo creo que ha habido mucho progreso, sin duda, mucho progreso. Pero la verdad es que mi parte menos optimista se angustia un poco. Sí, cuando veo que, por ejemplo, en el Acuerdo de París vamos en camino a no alcanzar las metas, claro, y que más bien hay que hacer un control de daños. Y cuando vemos que en alta mar vemos que no conocemos ni un décimo de la biodiversidad que queremos proteger. Se conocen cerca de 250.000 especies en alta mar, y sin embargo se calcula que puede haber millones de especies. Y por lo tanto, y probablemente esas especies están avanzando rápidamente hacia la extinción antes de que las conozcamos. Entonces, claro, mi parte menos optimista se angustia, pero está mi parte optimista que le da ánimos. Vamos a ir con tu 70% de optimismo a una pausa, pero vamos a volver enseguida con más para poder comprender mejor el alcance de este tratado. Volvemos en esta conversación para tratar de dimensionar el alcance, el impacto que podría tener este famoso tratado para la protección de alta mar, pero que ha pasado un poquitito colado en la contingencia nacional que está tan activa. Y para eso estamos con dos grandes especialistas, uno de ellos Julio Cordano y el otro que no puedo evitarlo, francamente dedicarse al océano y que tu apellido sea Laborda. No, es como Alejandro Mas, que está en el Centro de Modelamiento Matemático, como que encuentro que estabas predestinado. ¿Qué más vamos a poder decir? Oye, me encantaría volver sobre algo que veníamos hablando antes de la pausa, que tiene que ver con cómo se frenaron o fracasaron muchas negociaciones previas, justamente porque lo que volveremos a llamar el norte global no siempre está tan dispuesto a compartir. Y una de las grandes discusiones que hubo aquí, lo mencionaste tú, Cristian, y está entre nuestra lista de acuerdos que tal vez podamos poner ahí para acompañar en pantalla, es esta que era como una piedra en el zapato en torno a las patentes que surgen de los recursos genéticos. Primero, ¿qué es eso? Parto con Julio, porque había terminado con Cristian. Bueno, muy breve para darle también la palabra a Cristian. Uno de los capítulos del tratado es justamente la regulación del uso sostenible de los recursos genéticos. Y eso es muy relevante porque ahí es donde van a estar los recursos financieros. ¿Qué es un recurso genético? Es cuando uno saca un pez o un organismo vivo y lo obtiene del alta mar, una bacteria, lo analiza, lo decodifica, y el uso de ese material genético es utilizado para otro tipo de fin, desarrollo de farmacéutico, puede haber muchas aplicaciones. Entonces, voy a hacer aquí una micro. Acá en Futuro 360 habitualmente vemos que esta bacteria que es extremófila, que se encontró en la Antártica, ¿no? Nos ayuda mucho para, por ejemplo, ayudarnos a adaptarnos en el cambio climático y meter ese gen en algo y poder modificarnos y mejorar nuestra adaptación, por ejemplo. O el uso de farmacéuticos, cosméticos, etcétera, y por lo tanto vale plata, ¿no? Claro, la comercialización sobre todo vale plata. Es decir, el uso y la secuenciación del material genético permite desarrollar una serie de productos que son solamente gracias a que existe esa información genética. Entonces, si como decía, creo que Max Bello lo decía en la nota, si entendemos que el alta mar es de todos y de nadie al mismo tiempo, si queremos todos beneficiarnos de eso, entonces ¿por qué un producto desarrollado a partir de ese material genético no debieran tener beneficios que sean repartidos también por igual a la humanidad? Y también pensando en los países menos desarrollados que no tienen la tecnología, que no tienen las capacidades para desarrollar ese tipo de productos. Ese punto es bien interesante porque revisaba los números y efectivamente el norte global concentra el patentamiento de recursos genéticos
y no solo a escala nacional, sino que a veces es una compañía, revisaba el caso de una empresa alemana que tiene el 50% de las patentes de recursos genéticos asociados a una industria que provienen del mar. Entonces, por eso también la discusión de compartimos o no compartimos, porque hoy día definitivamente no lo estamos compartiendo y hay un sector que se está beneficiando mucho. Ellos se opusieron. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, eso se resolvió, fue muy difícil porque como tú mencionabas, si tú vas al listado de quiénes son los países, Estados Unidos encabeza el listado, luego viene Alemania y Japón. Yo recuerdo de haber estudiado el tema y me quedé corto porque al 2019, habiéndolo hecho el 2017, las estimaciones de las ganancias por medicamentos, por patentes de recursos genéticos marinos, independiente que vengan del mar del alta mar o de la zona económica exclusiva, eran superiores a 22.000 millones de dólares. Por lo tanto, una plata que todos queremos. Impresionante. No hay que desconocer, sin perjuicio de eso, Paloma, que llegar a un producto, a una medicina, demora entre 10 y 20 años, probablemente. Entonces, ahí hay un trabajo de los laboratorios muy importante. Y claro, todo esto estuvo en la negociación. Poner otro ejemplo concreto para que la audiencia lo entienda. Tú tienes en el fondo del mar chimeneas hidrotermales, que a veces las han mostrado ustedes. Bueno, a 400 grados Celsius puedes tener unos pequeños camarones que viven a esa temperatura. Extraer ese ADN y las características que hacen que se permita la vida bajo esas temperaturas, obviamente puede solucionar muchos problemas médicos. Pero en la negociación, sin lugar a duda, los países del norte global, para no ser específico, obviamente dan por hecho de que en específico Alemania, Estados Unidos. Suiza, que esto les pertenece, porque entre otras cosas que hasta ahora no existía, y un elemento concreto importante que se logró, es que cuando existe una expedición para extraer estos recursos genéticos marinos, tiene que haber una notificación al acuerdo, a los órganos del acuerdo. Más o menos en los últimos 10 años, hasta el 2016, dentro de la zona económica exclusiva de Chile, en los últimos 10 años, es decir, del 2006 al 2016, se llevaron adelante más de 500 expediciones de instituciones extranjeras, en conjunto con entidades chilenas. Claro. Bueno, hay un registro, hay un procedimiento, Chile pone un observador. ¿Cuántas se han hecho en la alta mar en los últimos 10 años? Y qué difícil contratarlo. Entonces, oye, nos queda muy poquito tiempo, por eso quiero saber en qué terminó ese acuerdo. Bueno, terminó en que va a haber un beneficio monetario y no monetario, va a haber una cuota que van a tener que pagar y que un mecanismo que va a ir incrementando y que va a permitir cierta equidad en este reparto para, entre otras cosas, poder llenar, que es otro elemento que tiene este acuerdo, crea un fondo con varios subfondos, cosa que en otros acuerdos de derecho al mar no existían o eran muy básicos. Entonces va a permitir nutrir este fondo que, entre otras cosas, va a permitir también restauración de algunos espacios. Generación de nuevas áreas. Exacto. Por eso también poníamos la cuña de la cita de Sir Partha Dasgupta, porque en el fondo de alguna manera es esa idea, ¿no? Y bueno, debe ser una idea muy común entre ustedes, pero no es tan conocida entre nosotros los humanos. Quisiera avanzar un poco sobre Chile. Sabemos es un país bien pionero en la protección en la generación de áreas marinas. Se sabe que la generación de áreas marinas tiene un rol muy crucial en la restauración de los recursos y en el mantenimiento y sostenibilidad de los mismos, y también que no son suficientes para nada. Tenemos una gráfica que habla, es importante destacar que son todas zonas marinas exclusivas. Pues esto es lo que cada país hace con su sector de jurisdicción, y ahí Chile había sido en la región uno de los pioneros, hasta que Panamá la semana pasada anunció un área marina un poco más grande que la de Chile, pero siempre podemos crear otra nosotros. Y desde ese punto de vista hemos sido líderes. Entonces me encantaría traer esto a colación, porque me encantaría saber cómo vamos a continuar con este liderazgo, ya no en nuestra área marina protegida, sino a nivel internacional y en alta mar, Julio. Sí, bueno, es un desafío cuando uno tiene ya el 43% de sus zonas económicas exclusivas bajo algún nivel de protección. Es siempre un desafío crecer, pero creo que es importante decir que Chile sigue pensando en crecer. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo en nuestros territorios insulares, pero ahora falta más concentración en el territorio continental sudamericano.
Y de ese punto de vista creo que queda mucho por delante. Queda mucho por delante también en temas de implementación. O sea, yo creo que una cosa es crear una área marina protegida y otra cosa distinta es protegerla efectivamente. Y ahí hay esfuerzos también muy significativos. Está el Fondo Chile Naturaleza y el Ministerio de Medio Ambiente está empujando muy fuertemente eso y creo que es muy valioso. Pero además, de un punto de vista de la gobernanza internacional del alta mar, específicamente en este caso, Chile quiere seguir siendo líder. Y por eso mismo nosotros hemos propuesto que Chile sea la sede de este acuerdo. Que significa, en pocas palabras, que toda su secretaría, todos los especialistas, todas las reuniones potencialmente sean en Chile. Lo cual puede tener beneficios muy importantes porque, así como Cristian mencionaba que ha habido ya mucha investigación científica, expediciones dentro de nuestras aguas jurisdiccionales, hay también muchas capacidades académicas en Chile, en Concepción, en Valparaíso, hay distintos... Muchos especialistas de muy alto nivel y de muy global. alto nivel. Entonces, creo que cuando empecemos a discutir sobre mecanismos para obtener el ADN, mecanismos para proteger ecosistemas que tal vez incluso no conocemos hoy en día en alta mar, va a ser muy importante que esa discusión ocurra en Chile para seguir potenciando la capacidad que tiene Chile Julio, de liderar. ¿y quién más está presentando currículum en este trabajo? Hasta ahora solo Chile lo ha hecho. Ah, mira, Hasta somos ahora los primeros en pedirlo. Pero no hay que cantar victoria, Por supuesto que no. porque esta decisión hay que tomarla en la COP1. ¿Y qué significa la COP1? Significa es la primera reunión de las partes después de que el acuerdo entre en vigor. Y el acuerdo entra en vigor solo después de que se hayan depositado 60 ratificaciones. Oye, pero qué atroz. Esa es una parte mala que podemos pasar muy rápido. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Porque tal como decía en la nota, luego de que se firmó esto y se supone que llegamos a la orilla tiene una lista de burocracia que ya no puede más, y en esa orilla tienen que ratificar el acuerdo cada uno de los países otra 60 países. 60 países que tienen como que revisar jurídicamente, bla, bla, bla. Tiene que pasar por los parlamentos de cada país. Imagínate. Pero yo creo que... Pero esos son 10 años. Esa parte, mi parte optimista, volviendo a a lo que hablábamos antes. Porque yo creo que justamente el hecho de que en el mundo esto haya sido una noticia tan relevante va a generar una presión en los países. Y yo creo que hay mucho interés, por ejemplo, de la Unión Europea, que ya son 27 países, más algunos países, islas, por ejemplo, que han estado muy... Sí, que están en una crisis espantosa. Nuestra existencia depende de este tipo de acuerdos, entonces, y los países islas son 50 y tantos. Entonces creo que hay margen para decir que en un horizonte razonable de tiempo. ¿Cuál es el horizonte razonable de tiempo? Yo tiempo? creo que tal vez por sobre un año y medio. Ah, ya, tampoco un espanto. Yo me imaginaba otros 10 años esperando. Si la sociedad civil nos acompaña y Chile va a ser campeón de la ratificación de este acuerdo, vamos a hacerlo. Ojalá, amén, le digo a tu año y medio, pero lo vamos a estar siguiendo aquí en Futuros 360 sin falta. Quisiera avanzar otro poquito más en relación a este acuerdo, porque hay algo que no hemos mencionado, estaba planteado en la nota, porque también hablamos un montón de este tema, que es este asunto de proteger el 30% del territorio terrestre, valga la redundancia, y del maritorio, como diría Juan Carlos Castilla, es decir, del océano para 2030. Si nosotros miramos los números, la matemática es diabólica. O sea, tenemos un 3% de los océanos del mundo en un nivel de alta protección y por lo tanto nos queda un enorme 27% por delante. ¿Qué tendría que ocurrir para que nosotros en 7 años logremos, o sea, en el fondo, ¿hay algún proyecto de crear una mega gigantesca área marina? ¿Tienen ustedes unos preproyectos inmobiliarios de creación de área marina? ¿Cómo resolvemos esta matemática? Porque a mí no me da. Bueno, yo creo que no hay solo una bala de plata, ¿ah? O sea, hay varias alternativas. Lo primero es que los países que están más retrasados en esto, que no están en esa gráfica, tienen que sumarse a esa gráfica. En el caso de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Uruguay. Uruguay está dando algunos pasos en ese sentido. Panamá ya está en una línea muy Claro, pero muy si tú haces la matemática simple, es el 30% de las áreas están en jurisdicción nacional y por lo tanto si todos se esforzaran mucho igual no vas a llegar. No llegamos. Y ahí es donde entra este acuerdo. Este acuerdo, si bien es cierto, no establece, a diferencia de CBD, que establece un target, es decir, un objetivo de 30% de protección, esta es una herramienta para lograrlo, porque va a establecer las reglas de cómo podemos crear áreas más allá de la jurisdicción nacional. Y Chile nuevamente ahí, ya hace un par de años, tiene una iniciativa que va en esta línea, que es la protección de Nazca, de la cordillera, en aquella parte que no está protegida por Chile, que es Nazca desventurada, sino que es en la proyección hacia el alta mar, donde
esta cordillera está en cordillera un área submarina, déjame aclarar, porque Exacto, en Chile tenemos un problema, la cordillera es una cordillera submarina. Claro. Ahí hay un claro ejemplo que además ha sido identificado por CBD como una área ecológicamente de relevancia y por lo tanto el acuerdo tiene que permitir y va en línea y por eso la importancia del multilateralismo, porque tenemos CBD que pone estos targets. En este caso BBNJ lo que busca es ser una herramienta para lograr esto. También creo que hay una conclusión que este acuerdo, Paloma, nos permite, y Julio lo menciona. No solo los estados por sí solos, de manera individual, pueden solucionar esta triple crisis, sino que tiene que ser en conjunto. Y cuando digo en conjunto, también la industria que actúa en las áreas de alta mar y en la zona, y no solo la pesquera. Por cierto, la sociedad civil, la academia, tenemos que trabajar todos en conjunto. De todas maneras, para cerrar, Julio, en el punto que acaba de plantear Cristian, nosotros estuvimos ahí en la conferencia de Panamá de los océanos, que justamente convoca a la industria. Es una conferencia público-privada que se hace anualmente, que busca justamente aumentar la ambición climática liderada por John Kerry. Se hizo en Chile el 2015. Se hizo en Chile y ahora le tocó Panamá y el próximo año va en Grecia. Eso. Brevemente, porque ya todo el mundo me está matando aquí por el oído, ¿qué hay que hacer para llegar al 2030? Yo creo que es un gran esfuerzo internacional y como tú bien lo decías, y bueno, Cristian también, no hay un solo proyecto que vaya a solucionar el tema. El tema es aún más difícil porque no es solamente un tema de superficie, es también de calidad. Y también, no solamente de calidad, sino que también de interconectividad. El propósito que establece la Convención de Diversidad Biológica y que para lo cual el Acuerdo de Alta Mar va a ser instrumental, dice que tiene que haber una red interconectada y biológicamente representativa de áreas marinas protegidas y alcanzar ese 30%. Entonces, esa meta en sí misma va a requerir de un enorme esfuerzo, ya no tanto en la negociación de normas, sino que en un esfuerzo de implementación. Y para eso este acuerdo es tan relevante. Bueno, ¿cómo quedó el optimistómetro después de esta entrevista? Vamos a revisarlo y se lo preguntamos también a ustedes. A ustedes les quiero agradecer, sobre todo para que sigan empujando el trencito que no está tan fácil y también por su esfuerzo en explicarnos cosas tan complicadas como las de este tratado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.